Hola Diego, ¿qué tal todo? Bien, todo bien. Bueno, bienvenido a este primer programa de Global Ports Economía y gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por Pablo, invitarnos. de nada. Pablo, el título del último informe de la consultora de ustedes, ¿sí? del mes de abril, es bastante ilustrativo de lo que veníamos comentando en la introducción. Ustedes le pusieron anatomía de la paz cambiaria, ¿sí? Este fenómeno que venimos diciendo que después de la maxi devaluación de 120% con lo que inició el gobierno de Javier Milei en diciembre y los picos inflacionarios que se marcaron en diciembre y en enero, viene habiendo una relativa estabilidad del tipo de cambio en torno a los 1.000 pesos. ¿Sí? El gobierno también eh, muestra que mejoró el superávit comercial, que logró reducir la brecha, ¿sí? A niveles mínimos en torno al 20% en términos de los últimos años como uno de sus logros más importantes. Y por otro lado, un proceso de acumulación de reservas. ¿Sí? Los últimos meses se dio el debate acerca de cuáles eran los fundamentos de esta paz cambiaria. En un momento se decía que como se había secado la plaza de peso, que se había reducido mucho la cantidad de dinero, la gente necesitaba vender los dólares. Después se empezó a hablar del dólar blend, de este esquema donde el gobierno pisa la brecha a través de la liquidación del 20% de los exportadores y sobre todo las exportaciones de energía y minería, un poco menos del campo. Y el otro gran tema, por el lado de la demanda, de la postergación de los pagos de las importaciones, en el esquema de 30, 60, 90, 120. Contanos un poco qué están viendo ustedes sobre cuáles son los fundamentos de esta estabilidad del precio del dólar que estamos viendo en estos meses. Ok, a ver, como bien decís Diego, ese es el tema principal de nuestro informe del mes. Nosotros un poco lo que vemos es que la dimensión, si se quiere, del dólar, la dimensión cambiaria es hoy la dimensión probablemente donde el programa económico está mostrando sus mejores resultados y que contrasta un poco con lo que vemos en otras dimensiones como la de lo que puede ser la actividad y los ingresos. Ahí, para ordenar lo que está pasando, fundamentalmente trabajamos con, si se quiere, con dos pilares que están ordenando la dinámica del dólar, que tiene que ver con una serie de factores externos al gobierno o coyunturales, que tienen que ver principalmente con la normalización de la cosecha. Nuestras estimaciones nos dan ahí que alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares va a aportar la normalización de la producción del sector agropecuario a pesar de la caída de precios. Y se suma también un factor que uno puede agrupar dentro de esto, como externo al gobierno, también la reversión del saldo energético, donde fundamentalmente a partir de obras de infraestructura y también un poco a partir del aumento de la producción de petróleo y de la aparición de saldos exportables, nosotros estamos estimando alrededor de un superávit de alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, ya desde el vamos partíamos de un escenario cambiario un poco más favorable a lo que fue el año pasado, que fue un año bien difícil, y esto se conjuga, como planteabas vos, con un par de decisiones que desde el gobierno tendieron a priorizar la acumulación de reservas y tratar de generar un excedente de dólares en el mercado de cambio. Ahí podemos mencionar, como decías vos, la devaluación, ¿sí? Que fue una devaluación que en su momento lo que buscó, digo, fue prácticamente cerrar o minimizar la brecha con el tipo de cambio paralelo. Si nos acordamos de ese momento, se discutía al principio si el gobierno iba a hacer una devaluación que llevara el dólar a 600 o 800, se terminó optando por el nivel mayor e incluso dependiendo de qué lado se lo mire, potenciando ese efecto a través de impuestos o algunos otros efectos. Digamos que la devaluación en sí tiene también un efecto recesivo sobre la economía, fundamentalmente a partir de su impacto sobre la demanda de importaciones, que tiende a favorecer también la aparición de un saldo de divisas y de dólares en el mercado de cambios oficial más importante. Y a esto se suma, si querés, el punto menos esperado o menos convencional dentro de lo que uno esperaba de una estrategia de un gobierno con una impronta, si se quiere, tan en extremo liberal, por lo menos en lo discursivo, que tiene que ver con el sostenimiento a rajatabla del cepo, ¿no? De los controles de cambio. Uno ahí lo que ve es que el gobierno no solo sostuvo los controles que estaban vigentes, sino que en algún caso se puede especular con que los potenció. Digo, hay un aumento de la alícuota del impuesto país, pero hay sobre todo una estrategia bastante pragmática en busca de acumular muchas reservas en un momento donde el mercado no suele dar tanto, que tiene que ver con lo que se hizo con el dólar, con la deuda comercial, ¿no?
que es, de alguna manera, esto que comentabas de los esquemas en 4 cuotas para el grueso de las importaciones, o incluso esquemas más agresivos de 180 días para el sector automotriz. Digamos que con este panorama general de un mercado cambiario superavitario, el gobierno lo que logró hacer es comprar muchas reservas en una parte del año donde no se suele comprar tanto, como decíamos antes. Cuando uno mira un poco la estacionalidad o la dinámica tradicional de nuestro mercado de cambios, está muy vinculado a la dinámica del sector agropecuario, donde el primer trimestre es un primer trimestre generalmente equilibrado, vinculado a la cosecha fina y que se vuelve superavitario hacia el segundo y tercer trimestre y hacia finales del tercer trimestre se vuelve deficitario. En ese contexto, el gobierno logró hacer compras muy importantes y recuperar la posición de reservas. Ahora, junto a esto, que es, digamos, el escenario más tradicional, aparece la otra cuestión que mencionabas vos, que tiene que ver con esto del dólar blend y el esfuerzo que está haciendo el gobierno por contener la brecha cambiaria. Ahí uno lo que ve es que, puesto en perspectiva, el esquema que se articuló es un esquema que hace una gran inversión en tratar de mantener contenido el precio de los dólares financieros. Estamos hablando del MEP y del contado con liqui, que son fundamentalmente eso, los precios que terminan determinando en general cómo se mueven los dólares paralelos. Nosotros en el informe presentamos un ejercicio cuantitativo que nos permite de alguna manera mensurar cuál es la intensidad de esa intervención respecto de lo que pasaba en otros momentos históricos. Y cuando uno mide eso, lo que ve es que si uno toma las intervenciones sobre la brecha durante la gestión de Guzmán, eran intervenciones que promediaban los 200 millones de dólares mensuales, que durante la gestión Massa, en medio del proceso electoral, con mucha tensión cambiaria, llegó a rondar los 700 millones, y que hoy está prácticamente duplicando ese número y ubicándose alrededor de los 1.300 millones de dólares. Este punto, digamos que es un punto muy importante, a nuestro entender es el que explica fundamentalmente la estabilidad de la brecha cambiaria y que le permite también al gobierno sostener resultados robustos, pero que también plantea algunos interrogantes hacia adelante porque volcar esta cantidad de recursos al sostenimiento de los mercados paralelos plantea problemas de sostenibilidad hacia adelante. Bueno, justamente eso te quería preguntar, a ver, además de lo que vos mencionás, de si es posible sostener un esquema de acumulación de reservas durante todo el año del Banco Central, mandando el 20% de la liquidación de divisas justamente al mercado financiero, pero por otro lado también estamos viendo el problema que se está discutiendo mucho entre los economistas y también con el gobierno, del atraso cambiario, ¿sí? Y si este tipo de cambio sigue siendo competitivo, como lo era claramente el de diciembre, creo que nos llegó un tipo de cambio real multilateral casi a niveles de 2002, pero si sigue siendo competitivo con una inflación acumulada de alrededor del 90%. Si el gobierno se aferra al esquema de las microdevaluaciones mensuales, del crawling pay del 2%, pero incluso economistas ortodoxos, veíamos a Cavallo publicar hace poco en su blog, una nota sugiriendo que se tendría que acelerar el ritmo del crawling peg. ¿Qué están viendo ustedes respecto de la sostenibilidad para los próximos meses? Ahora viene la cosecha, la liquidación de la cosecha gruesa del campo, se supondría que tendría que haber también una oferta importante, es una duda que vamos a estar charlando en el último bloque del programa, pero ¿qué están viendo? O sea, ¿qué probabilidades ven de que se tenga que acelerar el ritmo devaluatorio o de ir a un nuevo salto tipo shock de acá a unos meses? A ver, déjame hacerte algunas consideraciones sobre esto. Hay una cuestión que es que el precio del dólar en la Argentina es probablemente el precio más importante de la economía, ¿no? Y es un precio que tiene muchas implicancias. Tiene, como decís muy bien vos, tiene implicancias de competitividad, ¿sí? En términos de cuán sostenible es, en términos de los negocios de las empresas, pero tiene también muchas implicancias políticas y también en términos de la estrategia de inflación del gobierno, de desinflación del gobierno. Nosotros un poco en nuestro informe planteamos que eso, de alguna manera el precio o la inestabilidad en torno al precio del dólar marca un poco el clima económico en la Argentina. De hecho, incluso marca la percepción que tenemos de las autoridades económicas. Y en periodos de estabilidad cambiaria, nuestros ministros de Economía parecen más lindos, más capaces y más efectivos,
que cuando el tipo de cambio se pone inestable, que se vuelven por lo general más feos y menos eficientes en su trabajo. Al punto de que también tenemos experiencia de que en periodos de mucha estabilidad cambiaria, los ministros incluso se animan a disputar candidaturas presidenciales y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que además de pensar la dimensión de la apreciación en términos de competitividad, hay que pensar que hoy el gobierno está tratando de construir parte de su fortaleza política a través de la estabilidad cambiaria. Entonces, eso implica agregar una dimensión al análisis. Y como segundo punto, aparece también la tradicional discusión sobre la bimonetariedad de la economía argentina, que hace que el precio del dólar sea muy relevante en su influencia sobre otros precios de la economía. Y hoy nosotros lo que estamos viendo es que también el gobierno está apostando a un esquema donde el tipo de cambio sea un ancla para los precios. Todo esto conjuga un escenario donde nos cuesta imaginar que en el corto plazo el gobierno opte por cambiar su estrategia. Sí, lo que nos pasa es que nuestros escenarios de programación hacia adelante nos dan que efectivamente si el gobierno se propone sostener este esquema tal como está más allá de septiembre, probablemente el esquema empiece a plantear algunos problemas de sostenibilidad, fundamentalmente por lo que hablábamos antes, porque es un esquema que en términos de su intervención sobre la brecha cambiaria es muy caro, ¿sí? Imaginémonos que eso, a un número de 1.300 millones de dólares por mes que van al dólar financiero, estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares en el año, que se llevaría aproximadamente el 80% del resultado comercial de la economía. Entonces, sostener eso puede ser muy caro en términos de acumulación de reservas, incluso sostenerlo más allá de septiembre podría implicar algunos conflictos en términos de las metas con el Fondo Monetario. Entonces, nosotros estamos pensando que muy probablemente si hubiera un escenario de revisión sería más hacia final del año. Bien, Pablo, lo último que quiero preguntarte, ustedes en los informes que vienen haciendo mensualmente, intentando analizar este plan económico, vienen marcando una idea de que este plan económico en realidad es de transición, ¿sí? Que no llega a ser un plan de estabilización y que ustedes ven un escenario de preparación del terreno para quizás una reforma monetaria más estructural, más de largo plazo, como segunda etapa, cuando el gobierno logre desinflacionar la economía, levantar el cepo, etc. Te quiero preguntar qué están viendo en relación a esto, ya estamos en abril, en función de los resultados que se vienen teniendo. ¿Cuál sería ese siguiente paso? ¿Siguen pensando que se está preparando el terreno para una reforma de otro tipo? ¿Y cuál sería ese otro escenario? El presidente habló hace poco de competencia de monedas. En la campaña habló sistemáticamente de la dolarización, que me parece más lejos. También se habló en algún momento de una suerte de nueva convertibilidad. ¿Qué están viendo en ese sentido? Un poco ahí lo que estamos viendo es que en los últimos meses empiezan a aparecer algunos síntomas, tanto en algunas decisiones del gobierno como en la discusión pública, que parecieran dar cuenta de que el gobierno está empezando a sentirse cómodo con este esquema que al principio era planteado como una transición hacia, como decías vos, una reforma posterior más agresiva, que era una reforma que después venía de alguna manera a completar la estrategia de desinflación. Era esa reforma la que iba a traer la desinflación total. Y hoy uno lo que empieza a ver es que el gobierno se empieza de alguna manera a enamorar de esta transición y a sentirse cómodo. Es algo que no debería llamar demasiado la atención. Los que somos futboleros sabemos que hay una frase común que dice equipo que gana no se toca, y efectivamente un esquema que te está permitiendo contener la brecha, acumular reservas y empujar a la baja la inflación, es muy difícil que un gobierno lo cambie sin que ese esquema empiece a tener problemas puntuales. Entonces lo que vemos es que el gobierno empieza a encarar ahora para los próximos meses una disyuntiva donde efectivamente lo que va a tener que decidir es si toma una decisión de modificar mayormente el esquema cambiario para priorizar acumular reservas y poder encarar esa reforma cambiaria y monetaria que estábamos charlando, o si se intenta sostener acá en este esquema, de alguna manera priorizando algunos beneficios de corto plazo, principalmente vinculados a esto que decíamos, a fortaleza política y a empujar el proceso de desinflación a partir del ancla cambiaria, perdiendo
de alguna manera, grados de libertad y márgenes de maniobra para la reforma posterior. Hoy nosotros estamos más cerca de un escenario donde este esquema de status quo parece prolongarse unos meses más. Y dejarme hacerte algunas consideraciones respecto de esto hacia adelante. Efectivamente, en la medida que el gobierno priorice la estabilidad cambiaria y el combate de corto plazo contra la inflación, la estrategia posterior empieza a ser mucho más dependiente del acceso al financiamiento externo. Y este es un punto importante porque es un punto donde el gobierno viene trabajando mucho, con algunos resultados interesantes en términos de lo que viene pasando en términos de riesgo país, que de alguna manera lo podemos también mucho vincular a lo que charlábamos antes de reservas. Es decir, es natural que en la medida que la economía argentina mejora su posición de reserva, su capacidad de repago de la deuda, el riesgo país acompañe, pero que todavía debería bajar un poco más para poder reabrir acceso a financiamiento, y que en términos puntuales el gobierno va a tener ahí un desafío importante a principio del año que viene para la refinanciación de los vencimientos con deuda privada, y la agenda que viene todavía trabajando con organismos y bilaterales para ver si consigue algo de financiamiento. Entonces, un poco lo que vemos es un cierto enamoramiento en la transición que puede hacer más dependiente la estrategia de lo que se consiga en términos de financiamiento externo. Y te agrego acá un último punto que es más de consideración política, pero que también está muy anclado en quienes estamos acostumbrados a seguir y mirar el mercado cambiario, que es que cuando hay que pensar en decisiones sobre el mercado cambiario que implican pagar costos, es muy raro que las decisiones que no se toman en los años pares se tomen después en los años electorales. Es decir, que es muy probable que si el esquema de transición se sostiene, después al gobierno se le complique tratar de hacer esa reforma más agresiva que tenía en programa al principio de gestión. Pablo, muchas gracias por venir. Te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. Bueno, lo tenemos a Federico Pastrana, expresidente del Vice, economista, actual socio de la consultora CP. ¿Cómo está, Federico? Gracias por venir. Hola, ¿cómo andan? Todo bien. Federico, te quiero llevar a hablar un poco ahora sobre economía real, sobre el tema de la actividad económica y la inflación, que decíamos es quizás el principal objetivo que tiene el gobierno con su plan económico. Vos mencionabas, cuando hablábamos en el streaming que hicimos en el canal de Global Ports en enero, que el plan Caputo de diciembre no podía llamarse un plan de estabilización porque todavía le estaba faltando una pata, que era la política de ingresos. Vos mencionabas que la principal estrategia que estaba mostrando el gobierno, que entendemos que sigue siendo el ajuste fiscal, monetario y junto con eso el ancla cambiaria, no iba a alcanzar para romper la dinámica de una inflación, de un régimen de inflación alta que viene teniendo la economía argentina, que se manifiesta con un componente importante también de inflación inercial, que tiene que ver con la indexación de contratos, que tiene que ver con las paritarias que vamos a empezar a ver ahora cómo intentan recuperar el poder adquisitivo perdido en estos meses. En ese sentido, te quiero preguntar, porque también al mismo tiempo, hoy, por ejemplo, o ayer, veíamos la resolución de la Secretaría de Comercio obligando a las prepagas a retrotraer los precios a diciembre. Lo vimos también al ministro Caputo haciendo una presentación ante Defensa de la Competencia por cartelización, discutiendo con los supermercados las promociones y los 2x1, donde parecen con esa conducta más cercana a la negociación o coordinación de precios, quizás desmentir esta idea central del gobierno que repitieron siempre como un mantra, de que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo vos la cierta desaceleración de la inflación en las últimas semanas y si el gobierno ahora se va a enfrentar a ese problema del piso de inflación inercial de la economía argentina, más en un mes donde todos sabemos que se vienen los aumentos de tarifas, que son importantes para el plan fiscal, los aumentos del tema escolar, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Me parece que hay varias cosas, ¿no?, para plantear y para poner en discusión o digo, para pensarlo medio en perspectiva, ¿no? Lo primero es que lo primero que pensamos nosotros al inicio de esta nueva gestión es que el intento de estabilización o lo que estaban llevando adelante, que al fin y al cabo
nosotros lo entendemos más como una transición a algo que no llega, con lo cual es algo que por momentos pareciera que, y uno los escucha, sobre todo a Milei, y pareciera que es como un plan de estabilización, o sea, quieren bajar la inflación así. En general los planes de transición, las transiciones a los planes de estabilización no bajan la inflación, no intentan bajar la inflación y menos así. Entonces ahí hay una cuestión que es confusa ya desde la actitud, y un poco vos lo marcás con la diferencia que hay entre el inicio del gobierno y cierto dogmatismo que expresaban, y después el pragmatismo de bueno, liberar los precios de las prepagas y después hacer una cautelar para frenar los aumentos y retrotraerlos, una cosa que luce muy contradictoria. Pero yendo al punto de diciembre y enero, lo primero que nos apareció a nosotros es que si este es el plan de estabilización que llevan adelante, es un plan que entendemos nosotros que es excesivamente costoso en términos sociales, excesivamente alto, es decir, implica una devaluación demasiado grande, implica una política compensatoria demasiado chica, ¿sí? No hay una política compensatoria muy reducida que se basa en la asignación universal, pero después vemos los planes sociales que se iban a ajustar y efectivamente sucedió, las jubilaciones cayendo a niveles históricamente que no se encuentran, ¿sí? Caídas de 28% en pocos meses, un ajuste fiscal muy grande y que hay un problema, que es que si la política antiinflacionaria, para llamarlo más en general, se basa en el ajuste fiscal y una política monetaria que en ese momento obviamente no estaba clara, pero que es una política monetaria que, si se quiere, acompaña la desinflación y licúa los stocks, lo que pasa es que es excesivamente sacrificada. Ahora, si es excesivamente sacrificada y es efectiva, bueno, uno puede discutir y decir, bueno, fue efectiva. La verdad que la efectividad en los primeros 3 meses de la estabilización parece bastante claro, ¿no? Se generó una inflación de 25 puntos el primer mes, 20 puntos el segundo y empezó a bajar más rápidamente. Entonces, claro, cuando vos decís, bueno, acumuló, mirá todo lo que acumuló en los primeros 3 meses, ahí ves la tasa de sacrificio, se le llama en términos técnicos, que es, mirá todo lo que hubo que pagar en términos de inflación y todo lo que hubo que pagar en términos sociales. ¿Era necesario? Primera pregunta. Segundo punto, y yendo más a la coyuntura, la cuestión de la política antiinflacionaria que está planteando el gobierno efectivamente es muy diferente a lo que se planteaba inicialmente, por lo menos en el planteo general. El planteo general era un plan típicamente ortodoxa de ancla cambiaria, con una ancla cambiaria, una política monetaria que acompañaba la desinflación y licuaba, que eso nosotros lo interpretamos como un rasgo pragmático heterodoxo, y una política de ancla cambiaria que es lo que acompaña en general casi todos los planes, y que está demostrado que es lo más efectivo para bajar la inflación, ¿sí? A costa de un montón de cosas, pero efectivamente cuando uno hace una ancla cambiaria y la sostiene en el tiempo, los precios bajan. Después de una devaluación muy grande empiezan a retroceder. Ahora, estamos situados en una inflación extremadamente alta. No en términos mundiales nada más, sino en términos históricos. 11% mensual es una barbaridad. Con lo cual, decimos, bueno, esto tiene que seguir bajando, a costa de que hay más recesión. Bueno, esperemos a ver si baja. Y lo que vemos es que, bueno, el gobierno se topó con los problemas de su plan, ¿sí? Del diseño del plan inicialmente, y empezó a hablar con las prepagas, y se empezó a meter con los salarios. Entonces, la cuestión dogmática que aparecía y de esa transición empezó a mutar a una agenda más de intervención directamente en los precios de ciertos bienes. Y después se mutó con ciertos problemas, como por ejemplo el ajuste de tarifas, que no lo podían seguir postergando. Es decir, si vos tenés un plan que está basado en el ancla fiscal, no podés dejar congeladas las tarifas. O no podés postergar mucho, porque acumulaste mucha inflación, con lo cual el retraso de precios relativos, el retraso de tarifas se acumula, porque vos elegiste inflacionar. El plan elige inflacionar, elige devaluar mucho, con lo cual, si no ajusta las tarifas rápido, se atrasan mucho los precios relativos, con lo cual es un plan que es inflacionario, inicialmente, y lo que le está pasando al gobierno es que después de 3 o 4 meses dice, uy, tengo que ajustar la tarifa. Ahora, cuando ajusta la tarifa, las ajusta al ritmo de la elección de su plan, y por lo tanto es un aumento extraordinariamente elevado. ¿Qué hace eso? Genera inflación. Inflación cuando en el mes 4, 5, 6, upa. ¿De qué? De tarifas, upa. Pero para empezar a desinflacionar alimentos y inflación a tarifas. Bueno, vale.
Sí, ¿y en el medio qué hacemos? No, y los salarios, mirá, tengo una carrera nominal, dijo Caputo. Lo veía en la consultora, dijo. Yo vi en la consultora que había una carrera nominal en la Argentina. Ah, mirá vos, una carrera de precios y salarios. Entonces, ¿qué eligieron hacer? Bueno, tener política salarial. Ah, pero no era que al principio que decían, no, que el acuerdo entre privados nosotros no lo vamos a meter. Y lo que empezó a pasar, ¿qué es? Tensión, tensión. Hubo un problema grande. El secretario de Trabajo, afuera, lo echaron por radio, ¿sí? En la radio, yo presidente. Lo echaron al secretario de Trabajo. Y cambió el secretario de Trabajo, así era el ministro de Trabajo, el que se encarga de todo esto. Y el ministro de Economía sale a decir que no va a homologar, es decir, no va el gobierno, desde una herramienta muy cuestionada, que son las homologaciones, muy cuestionadas, porque en realidad es un visto legal y no es un control de paritarios en términos legales, ¿sí? No hay instrumento concreto del Estado Nacional en Argentina que pueda decir, mira, es hasta acá, sino que se utilizan pautas, se utilizan diálogos. Acá el gobierno salió con una declaración, el ministro de Economía, decir, che, no, yo voy a frenar esto con las homologaciones, con un instrumento legal, dice, yo lo freno, un instrumento de visto legal frena acuerdos entre privados, diciendo, bueno, yo no autorizo más aumentos por encima de la inflación. Buenísimo. ¿En el marco de qué? De un conflicto, claro. Conflicto político claro. Y de un problema basado en la necesidad de desinflacionar. ¿Qué había pasado? Claro, lo que había pasado es que inicialmente los salarios reales cayeron 11 puntos y después se empezaron a recuperar. ¿Cómo recuperan los salarios reales en una inflación de 20 puntos? Y subiendo más de 20 puntos. Entonces, algunos sectores pudieron recuperarse, efectivamente. Entonces, el gobierno ve que hay una recuperación, pero esa recuperación se da por una nominalidad extraordinariamente elevada, de vuelta por una elección inicial del programa. ¿Y qué hace? Empiezan a recuperar los salarios reales en algunos sectores y se da la carrera nominal. Y sí, se va a dar la carrera nominal porque el ajuste es muy, muy, muy grande y fuerza a recuperaciones. Y eso se dio en muchos sectores. Esa recuperación lo que hace es tensionar la política salarial y el gobierno elige meterse ahí. Ahora, cuando se elige meter, se mete sin instrumentos concretos. Trata de usar las homologaciones, pero las homologaciones, como está visto hasta ahora, es una herramienta muy difícil de llevar adelante con efectividad. Es decir, es muy difícil frenar las paritarias, porque las paritarias básicamente son un acuerdo entre privados. ¿Por qué el gobierno se va a meter a decir hasta acá, arbitrariamente, este número, sin ningún tipo de acuerdo social, sin ningún diálogo con los actores, sin ningún plan explícito hacia adelante, sino hasta acá? Si el sector privado se pone de acuerdo, ¿qué pasa si los sindicatos y las cámaras se ponen de acuerdo? No es que hay una conflictividad en el sector privado, sindicatos que presionan y cámaras que dicen que no. No, los tipos se ponen de acuerdo. ¿Y el Estado que le dice que no? ¿Cómo es que le dice que no? En un gobierno que plantea esta agenda, esta es la agenda que plantea. Che, mirá, es difícil, che. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que conflicto, complicaciones internas, indefiniciones, y nosotros lo vemos desde qué lugar. Bueno, mira, pareciera que el gobierno se dio cuenta que hay que meterse en los ingresos, que hay que hacer políticas de ingresos, que con la recesión no desinflacionás, que con un ancla fiscal es inefectiva para bajar la inflación. Y entonces, bueno, están viendo a ver qué hacen. Y las homologaciones, efectivamente, es una herramienta muy complicada, porque lo que hace básicamente es retrasar que algunas empresas ajusten, pero muchas empresas ajustan con el acta. Es decir, se ponen de acuerdo el sector privado y los sindicatos, las cámaras y los sindicatos, y dicen, bueno, es este el aumento, y muchas empresas lo dan el aumento, porque algo tienen que dar. No pueden congelar los salarios esperando que 2 o 3 meses el Ministerio de Trabajo homologue o no homologue. Las empresas tienen vida propia, ¿sí? Las negociaciones tienen vida propia, el sector privado tiene sus propias reglas, que cuando se retrasan las homologaciones, en general pueden tardar un rato, pero después se dan los aumentos porque si no es inconvivible, ¿sí? Pensemos que una paritaria que se atrasa, un aumento salarial que se retrasa un mes hace caer el salario 10%. 10% es lo que, 15% es lo que cayó el salario real durante 2018-2019, la caída del salario real más grande que tuvimos en los últimos 20 años. Si vos congelás 2 meses el aumento salarial, están cayendo 20 puntos de salario real. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que... Y lo que estamos diciendo es, che, esto, camino de la freno vía homologaciones es muy difícil, y lo que está demostrando un poco la realidad es que efectivamente es muy difícil, efectivamente no ocurre, es una herramienta inefectiva,
Y lo que vimos es que finalmente el conflicto más grande que había, que era con el sindicato de camioneros, terminó con exactamente el mismo aumento que habían firmado los privados inicialmente, bajo otras formas, que es dar no remunerativos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el salario efectivo, el aumento efectivamente es el mismo, y por lo tanto el despelote y la indefinición y el proceso de aprendizaje de la política de ingresos por parte del gobierno pareciera que está recién empezando. Así que veremos cómo sigue, pero estamos viendo muchos problemas, sí, pero sí vemos que el gobierno se dio cuenta que es una dimensión muy importante a la hora de pensar la estabilización. Federico, mencionaste varias veces la palabra recuperación. Te quiero llevar un poco al tema de la actividad económica, ¿sí? Como vos decías, vimos una caída importante de los salarios, de 20% en estos meses, salarios medidos por RIPTE, que estarían en niveles de 2002. Vemos también una fuerte recesión, una caída del 29-25% de las ventas minoristas PYME a enero y febrero, 40% de caída en la construcción a marzo del 24, caída también en la producción industrial. Hay debate entre los economistas, también con el gobierno, acerca de cuáles serían los fundamentos y el momento para un eventual rebote o recuperación de la economía. El gobierno insiste con el rebote en B. Están también los economistas que plantean que la recuperación sería más paulatina, en forma de U, en forma de L, como fue, vos mencionabas recién, la recesión del año 2018 del gobierno de Macri, que se prolongó durante varios meses. ¿Cómo estás viendo vos, en ese sentido, una posible recuperación de la economía? ¿Para cuándo y con qué fundamentos? Porque también, siguiendo lo que vos decías, uno ve el producto argentino y casi el 70% es consumo, que hoy está muy deprimido y eso hace caer las ventas. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos ahí, pensando en inversión, exportaciones? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nosotros creemos que marzo es el piso. ¿Sí? Es el piso de la recesión. Pero eso está explicado básicamente por una cuestión puntual que tiene que ver con el agro. Sí, el año pasado fue un año de sequía, como todos sabemos, y que lógicamente lo que pasa es que si no hay otra sequía, el agro se recupera y se recupera muy fuerte, porque la caída anterior fue muy fuerte, con lo cual los números, sin lugar a dudas, van a dar cierta recuperación en los próximos meses. Y eso va a estar muy teñido por el agro, ¿sí? Por una cuestión sectorial. Ahora el agro sabemos que tiene efectos sobre otros sectores, que tiene externalidades y por lo tanto todos los sectores que están vinculados con el agro van a tener un alivio, ¿sí? En los próximos meses, sin lugar a dudas, y los números van a dar mucho mejor de lo que están dando ahora. Ahora, sacando el agro y sacando los sectores conexos al agro, la situación es complicada. ¿Sí? ¿Por qué es complicada? Porque, bueno, lo que estamos diciendo es, che, mira, hay una economía con 10, 9, 8% de inflación. Seamos optimistas, 8% de inflación, 7% de inflación mensual, es un montonazo. Seamos optimistas y decís, bueno, pará, pero entonces el gobierno, ¿qué estaba haciendo? Bueno, acabamos de decir que los salarios los quiere controlar. Salió explícitamente, el gobierno nunca sale explícitamente, salió explícitamente a decir que van a controlar los aumentos, que no van a dar muchos aumentos, no quieren que la economía tenga grandes aumentos de salario real, grandes recuperaciones de salario real. Ok. Che, y después que, la política fiscal, ¿no? Es el otro gran motor. No, la inversión, ¿qué le pasa? No, la inversión es procíclica, la inversión va con el resto de la actividad. De hecho, cuando cae la actividad económica, la inversión cae más. Che, pero venimos de recesión. Sí, es difícil que la inversión se recupere. Che, ¿el consumo va con los salarios reales? Sí, che, los salarios reales no van a recuperar mucho, no, está complicado. Che, y después el gasto fiscal, no, bueno, se modificó la fórmula de movilidad. Ah, bueno, bien, che, qué bueno. Bueno, ¿qué pasó? No, bueno, le dieron un plus ahí en abril, y entonces hay una recuperación, va a haber una recuperación de las jubilaciones, sí, los próximos meses, sí. Che, ¿cuánto cayeron las jubilaciones? 28%. Upa. Che, ¿y a cuánto van a ir? No, van a ir, mirá, las medias va a ir a 8% de caída y la jubilación mínima probablemente vaya a 14% de caída. 14%, uff. Ah, bueno, ¿y va a haber una recuperación? Y sí, algo van a recuperar las jubilaciones, sí, correcto. De caídas muy grandes. Con lo cual, ese motor medio debilucho. Che, ¿cuál es el otro motor de crecimiento? El gasto público. ¿Por qué? Y porque, mirá, lo que está pasando es que el eje del programa es el ajuste fiscal. Pero desde el principio, desde lo dogmático y después desde lo práctico, que es que hay un compromiso muy fuerte por parte del gobierno con el mercado, con el fondo y con su propio gobierno, que es que el déficit fiscal hay que mantenerlo a raya o hay que llegar a superávit fiscal, que es lo que lograron. Hacen una bandera de eso, está muy metido. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando vos tenés recesión,
Lo que pasa es que la recaudación de los ingresos fiscales se caen. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, lo que hicimos es meter aumento de retenciones, obviamente, porque hay una mejora en las exportaciones, pero después lo otro es meter un impuesto que representa alrededor de 1% del PIB, 1% del PIB, que es el impuesto país, que está vinculado a la discusión que decíamos antes del cepo. Sí, pero ¿cómo es esto? No, claro, no, bueno, si yo saco el cepo, se me va un 1% y tengo que recuperar. Ah, más presión fiscal. Con lo cual, la agenda de salida del cepo me genera más presión fiscal, sí. Ah, bueno, entonces ponele que no lo saco. Bueno, ok, che, pero los ingresos están cayendo, ¿vos qué vas a hacer? Y va a tener que seguir ajustando. ¿Y qué pasa? Bueno, hay un proceso de retroalimentación. Puede haber un incremento de la retroalimentación del ajuste fiscal, que es que los ingresos te caen con la recesión y vos tenés que ajustar el gasto porque te caen los ingresos, para llegar al objetivo de superávit fiscal. Ahora, ¿esto qué plantea? ¿Plantea que la recesión va a continuar? No, lo que estamos diciendo es que hay una recuperación muy parcial y totalmente asimétrica entre los distintos sectores de la economía. ¿Sí? Las exportaciones van a crecer, efectivamente, el agro se va a recuperar, el sector energético está exportando más, sí, correcto, ¿sí? Vaca muerta, fíjense, de hecho la comunicación oficial hace mucho énfasis ahí, mientras que los otros sectores más relacionados con el mercado interno van a continuar seguramente muy deprimidos, salvo que haya un cambio de estrategia. De vuelta, salvo que haya un cambio de estrategia. ¿Por qué? Bueno, pues puede pasar. ¿Qué pasa si el gobierno dice, no, bueno, voy a empezar a dar sumas fijas a los jubilados para que se recuperen mucho más rápido, voy a dejar congelado los planes sociales, voy a hacer mucho más laxo en la política salarial, entonces mi objetivo de desinflación lo abandono y doy más aumentos, permito aumentos por arriba de la inflación y que se recupere porque no se tolera más esta situación? Puede pasar, efectivamente puede pasar. Eso ahora lo que seguro va a pasar es que va a haber una asimetría muy grande entre los sectores. Esto último me da pie para lo último que te quiero preguntar. Hace unos días escuché una reflexión interesante de la economista Mariana Del Poyeto en una entrevista que le hicieron en Perfil. Ella graficaba de esta manera, decía, en los últimos 20 años venimos de una economía donde la prioridad la tuvo casi únicamente, exclusivamente, la restricción política, por sobre la restricción presupuestaria. El problema es que ahora pasamos de un extremo al otro, ¿sí? Como es habitual, si uno mira la historia argentina, a un esquema donde la restricción presupuestaria lo es todo, o es la única restricción. El eslogan de no hay plata lo resume de una manera muy gráfica, y donde la restricción política o social claramente no es prioritaria. En este sentido, lo que te quiero preguntar es si existía una alternativa. Vos sos de los economistas que cuando charlábamos, me acuerdo informalmente, hace un año y medio, 2 años, venías mencionando que era necesario algún tipo de plan para un reordenamiento de la macroeconomía, que apuntara a bajar la inflación y a recuperar la moneda. ¿Era posible alguna alternativa a esto que se está haciendo? Menos dolorosa, digamos, en términos económicos y sociales. Sí, la verdad que la discusión es larga. Nosotros desde agosto de 2022 empezamos a plantear el punto de la necesidad de un plan de estabilización. Pero no cualquier plan de estabilización. Nosotros lo que empezamos a ver ahí es cómo se estaba configurando una macroeconomía que tenía un alto componente inercial de inflación y que lo que hacía era generar pisos cada vez más altos de inflación en donde se convalidaban las distintas variables nominales, en donde los salarios, el gasto público, el tipo de cambio iban subiendo a un ritmo cada vez más diferente y efectivamente vimos cómo la inflación se empezó a duplicar anualmente sus valores 2020, 2021, 2022, 2023 y acá estamos. Entonces el diagnóstico nuestro es que se está constituyendo un régimen de alta inflación y que para salir de un régimen de alta inflación lo que hay que hacer es estabilizar con un plan concreto que te permite salir de eso que se había armado. Y eso que se arma, ese régimen de alta inflación se arma cuando la inflación supera ciertos límites y en donde la inflación empieza a cambiar comportamientos. ¿Sí? Entonces, un típico comportamiento es la indexación. Y ahora vemos la indexación salarial totalmente lanzada, con acuerdos mensuales, cuando hace 2-3 años los aumentos eran anuales. El año pasado eran trimestrales, ahora es mensual. Donde vemos que la fórmula jubilatoria inicialmente tenía plazos muy largos y ahora directamente mensual. Vemos el acortamiento de los plazos de todo, vemos grandes problemas en los horizontes,
¿sí? Hay elevada incertidumbre, no se pueden hacer planes de inversión con números concretos, eso dificulta el crédito y dificulta establecer planes hacia adelante. Eso es lo típico que pasa cuando hay alta inflación durante mucho tiempo. Y eso es lo que está pasando. Entonces nosotros ya veíamos ese proceso en agosto de 2022 y lo escribimos. Nosotros creemos que el gobierno anterior subestimó fuertemente el proceso inflacionario y de hecho no tenía el diagnóstico del régimen de aplicación. ¿Sí? Básicamente siempre se subestimó el proceso y por lo tanto se llevaron adelante políticas que trataban de controlar el proceso con políticas parciales, concretas y de corto plazo. Entonces eso llevó a un proceso de retroalimentación inflacionaria que todos conocemos y que terminó con la inflación que nosotros terminó sucediendo a finales del gobierno anterior. Luego de un salto cambiario en las PASO, posterior a las PASO, que lo que hizo fue elevar el piso inflacionario a 12% mensual, que ya son niveles muy, muy grandes. Ahora, en ese marco, nosotros cuando empezamos a trabajar el tema y a llevar adelante una agenda de estabilización y entender cuál es la agenda de estabilización que tenía que llevar adelante el gobierno, nosotros entendimos que partimos de dos grandes premisas. Primero, los ingresos reales son muy bajos. Ahí hay un gráfico que les mandé y que ya aparece claro, que es, antes del ajuste de Milei ya los ingresos eran bajos. Ya estábamos en ingresos de 15 años antes. Ya antes del plan que se eligió llevar adelante, ya eran bajos los ingresos. No estábamos en niveles de ingresos altos en términos históricos, con lo cual no hacía falta ajustar el salario real tanto para estabilizar. De ninguna manera. Si vos podés tener una economía estable con los niveles de ingresos reales más o menos parecidos a los que tenías, lo que pasa es que tenías un problema más nominal que real, un problema más de inestabilidad de la inflación y de los macroprecios que un problema en términos reales de costo laboral. Nadie se quejaba del costo laboral. Muy poca gente se quejaba del costo laboral porque ya los salarios estaban deprimidos, pero estaban deprimidos por el propio proceso inflacionario, que una de las cosas que hace es deprimir el salario real, por supuesto, claro. Sí, lo sabemos todos. Todos lo sabemos eso. Todos los que estudiamos inflación sabemos que eso ocurre. Y después el otro punto es que el tipo de cambio real tampoco estaba tan atrasado como en otros momentos, como a finales de los 90. Entonces estabilizar esta economía implicaba una mega devaluación que te podía llevar a una hiper. No pasaba eso. No, en términos históricos no tenías el tipo de cambio real tan atrasado como en otros momentos, en donde se dificultaba mucho más la estabilización. Además de los otros argumentos que, vas a tener la recuperación de la sequía, vas a tener vaca muerta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que son argumentos que aparecen, si se quiere, más circunstancialmente de este año, que te van a dar dólares, algunos circunstanciales, otros más estructurales, pero que básicamente no te solucionan el problema. Vos podés tener más dólares e inflacionar. El hecho de tener dólares está recontra demostrado por la experiencia de los últimos años que vos podés tener dólares y usarlos para mantener el régimen de alta inflación. Y eso es un problema. Nosotros creíamos que vos podías estabilizar esta economía con una devaluación, por supuesto. ¿Sí? Vos tenías que devaluar para poder recuperar, ¿qué cosa? La soberanía en términos de control del dólar, del mercado de cambios, pero no solamente eso, sino que tenías que llevar adelante una estabilización en donde tenías que tener una política de ingresos con un acuerdo social, tenías que tener una política compensatoria mucho más abarcativa, utilizando distintos instrumentos que se llevaron adelante en la pandemia, en momentos anteriores. Eso te permitía bajar los costos sociales del ajuste, que vos ya sabés que pueden hacer. Obviamente que vos podés llevar adelante una política de responsabilidad fiscal, pero eso no implica tener que llevar al superávit fiscal inmediatamente. Distintas políticas que hacen a un plan en donde no se hacen tantas políticas unilaterales y dogmáticas, sino más bien una política de estabilización que incluya a distintos actores sociales y que bajen los costos sociales del ajuste. De hecho, el plan que nosotros entendemos que había que llevar adelante era un plan que minimizaba los costos sociales y que permitiera estabilizar rápidamente, es decir, bajar los niveles de inflación mucho más rápido de lo que está sucediendo ahora, en donde se está apostando a bajar los niveles de inflación más lentamente. Nosotros creíamos que el gobierno podía llevar adelante una política de estabilización mucho más fuerte en términos de, mucho más desafiante en términos de baja de inflación, porque nosotros creemos que cualquier política que no permita bajar rápidamente los niveles de inflación tiene elevados riesgos de reversión, es decir, que puede volver a los niveles de alta inflación y que por lo tanto tiene que bajar al 2, 3%, 2, 3, 1% mensual
para evitar esa reversión. Me quedó en el tintero una pregunta sobre desigualdad de ingresos, que te escuché hablar del tema el otro día con 7K, pero la vamos a dejar para el próximo programa, que ya estamos cortos de tiempo, y de esa manera también te comprometo a que te sumes a otra edición de Global Ports Economía. Gracias por venir, Fede. Dale, perfecto, gracias por la invitación.